Yo le voy a ser sincero, era un escenario donde ser sindicalista era tener la muerte en cada minuto de nuestra vida. Ese fue, solo ahí le resumo yo el escenario más cruel en que comenzamos a vivir. A la segunda mitad del siglo, ahí hay una, digamos, una ruptura, una transformación que tiene que ver con el surgimiento de un nuevo tipo de organización que le va a competir, digamos, al movimiento laboral sindical, que son las llamadas organizaciones populares políticas, que en la década de los 70 tienen un auge y un crecimiento como nunca hubo aquí en el país, ni antes ni después. Los trabajadores, en la medida en que íbamos organizándonos, nos iban reprimiendo. Y en la medida en que nos íbamos reprimiendo, el problema es que como el auge de masas iba con más fuerza, ¿va? Y a la vez que venían creciendo las organizaciones, ¿verdad?, políticas de masas, en ese momento también fortalecían al movimiento de los trabajadores. La primera parte, digamos, de 1970 a 1974, los sindicatos van siendo cooptados por estas organizaciones. Las dirigencias sindicales son penetradas por la organización popular o por la organización guerrillera, y en ese sentido los sindicatos entonces están alineados en la lucha por la superación del régimen oligárquico, y aun cuando comience su movilización a partir de demandas estrictamente laborales, rápidamente abandonan ese tipo de reclamos para pasar a estas más de carácter general. En 1975 a 1980 fue, según mi opinión, uno de las máximas contribuciones de los trabajadores organizados en los sindicatos para contribución de los cambios que este país necesitaba. Por ahí se lograron conseguir los primeros contratos colectivos, que esa es una herramienta básica que tiene el trabajador organizado en sindicatos. Nuestras reivindicaciones eran meramente, ¿verdad?, economicistas, en el sentido de que exigíamos lo económico. La ventaja que hubo allí es que muchos que estaban en los sindicatos, tanto dirigentes como miembros de base, se organizaron políticamente y algunos se organizaron militarmente, de tal manera que hubieron una cantidad de obreros inmensa, una cantidad de campesinos inmensa que se introdujo en la guerrilla en ese periodo. El problema para los sindicatos y para las organizaciones de los trabajadores aparece justamente cuando se firman los acuerdos de paz. Porque entonces, al haber subordinado toda su movilización a la dinámica de la guerra, superada la guerra, entonces aparece como el vacío de ¿y ahora para qué? A esas alturas, los sindicatos prácticamente están cooptados por lo que aparece como el nuevo partido, el partido FMLN, y eso hace que estén más preocupados por el tema electoral, ¿verdad? Y los sindicatos en cierta medida se convierten en una base electoral o que busca apoyos electorales para el partido. El sindicato es el que perdió protagonismo si se le compara con las primeras décadas del siglo XX. La maestra y el maestro luchando, también está enseñando, porque dando sus derechos, no a la privatización. Resulta que el movimiento sindical está dividido principalmente en dos grandes pedazos. Una parte que funciona como correa de transmisión de las políticas y aparece como defensora de políticas incluso que afectan la vida de los trabajadores, y un sector que también internamente está como en un proceso de reorganización, que está trabajando por una independencia de clase, ¿no? No es que ahora los trabajadores tengan las mejores condiciones de vida, y por lo tanto, digamos, el campo de la reivindicación está ahí. El problema es que las direcciones sindicales han sido subordinadas al partido político y a la estrategia político-electoral. Muchos sindicatos, y uno los mira, están abanderando
consignas que no son propias de los trabajadores. Por ejemplo, uno mira gente protestando contra la Sala de la Constitucional por resoluciones, por ejemplo, o uno mira defendiendo a funcionarios. Yo creo que las consignas de las clases trabajadoras son bien claras, son salarios, son violaciones a la libertad sindical, afectaciones a las condiciones de vida, como el recorte de los subsidios, el impago que está ahora, por ejemplo, se trasladó de la AFP a los trabajadores. Ese tipo de consignas son las que deberíamos de estar levantando. Y el movimiento sindical necesita una autonomía, una reivindicación propia, y además hay otra cosa que el trabajador debe lograr meterse en la conciencia de que el trabajador debe trascender de su lucha reivindicativa a su propia lucha, ¿verdad?, política, que ya eso quiere decir una lucha de clases. Los trabajadores tienen que relacionarse de manera diferente con el partido político. Incluso tener la capacidad de negociar con uno u otro partido sin perder el carácter laboral, reivindicativo y representativo de los intereses de los trabajadores allí en el lugar de trabajo. Los trabajadores nuevamente en una situación de crisis se junten y empiecen a confiar en sus propias fuerzas y no en partidos políticos, en burgueses, en patronales, en cantos de sirena. Debemos de rescatar nuestro sentido de clase, de pertenencia de clase, y llevarlo adelante y construir nuestra propia alternativa política incluso.